Hola compañeros, mi nombre es Ana Muñoz y hoy les voy a hablar sobre la historia de la escritura. Nuestra historia comienza en 13.000 antes de nuestra era en las cuevas de Altamira, España. Los miembros de las sociedades prehistóricas solían dibujar animales en los techos, ya que era información que después sería interpretada por otras personas. También manifestaban relatos de la vida diaria. En 3000 antes de nuestra era surgen las tablillas de barro en Mesopotamia, que se escribían sobre ellas con estilus, realizando así formas de cuña, dándole a conocer a esto como escritura cuneiforme. Era una manera de demostrar el poder que ciertas personas poseían sobre otras. En 2800 antes de nuestra era surgen los papiros en Egipto. Era una planta del río Nilo, que pasaba por un proceso que lo hacía apto para la escritura, y este era comercializado. Al conjunto de papiros enrollados se le conocían como volúmenes, y su escritura era pictórica y usaban signos. En 2700 antes de nuestra era se comenzaron a utilizar los pergaminos en la antigua Grecia y Roma. Egipto prohibió el comercio de papiros, por lo que en Pérgamo se creó la alternativa de usar piel de animales curtida. De esta manera, al escribir sobre los pergaminos, surge lo que conocemos como códices. En 1850 antes de nuestra era surge la creación del alfabeto. Fue creada por los semitas en Sinai. Se le dio una entidad fonética a los signos egipcios. Sin embargo, los fenicios fueron los primeros en usar el alfabeto con fines comerciales o fines más establecidos. En 900 antes de nuestra era surge la escritura en Mesoamérica. Ellos utilizaban un sistema de logograma, así como de sílabas. Lo tallaban en diferentes materiales, ya sea rocas, piel, animales o plantas. En el siglo VIII antes de nuestra era surge el alfabeto griego. Ellos fueron los primeros en darle la misma importancia a las vocales que tenían las consonantes, adaptando el alfabeto fenicio. En el siglo V antes de nuestra era surge el alfabeto latino. Ellos adoptaron 23 letras de otros alfabetos para formar el alfabeto muy similar al que conocemos hoy en día. Sin embargo, no tenía las letras G, J, U y W. Sin embargo, 4 años más tarde, tras la conquista a Grecia, se adoptaron las letras Z, E y Y. En el año 105 antes de nuestra era se creó el papel, creado por el chino Tsai Lun, que utilizó fibras delgadas de vegetales que permitieron hacer uso de la tinta sobre él. Ya en nuestra era o en la era común, en el año de 400, se empezó a hacer uso de los scriptorium, que significa lugar para escribir. Estos eran lugares anexados a las bibliotecas donde personas se dedicaban a copiar manuscritos. La Edad Media es un periodo oscuro de la historia del humano, y esto no se aleja de la escritura, ya que los libros eran muy escasos y costosos, y saber leer y escribir era un signo de riqueza. Uno de los eventos que marcó de mayor manera la escritura fue en 1450 con la creación de la imprenta. Fue creada por Johannes Gutenberg, que adaptó una prensa de vino. Su mejor trabajo y el primer libro que fue impreso es la Biblia. Ya existían antecedentes, pero este es considerado el inicio de la imprenta moderna. El papel de las mujeres en la escritura era casi nulo, ya que prácticamente estaba prohibido para una mujer que aprendiera a escribir o leer. Sin embargo, en 1691 destacaron escritoras como Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Vale la pena destacar que la escritura tiene un gran mensaje social que puede mover a las masas. Tal fue el caso en 1810, que con el periódico El Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, fue usado con el fin de escribir y difundir ideas de México independiente. En 1824 se crea el braille. Louis Braille lo creó ya que perdió la vista a una temprana edad. Es un método de escritura que cada
cantidad de puntos representa una letra. Es un relieve que se identifica al tocarlo. Cabe destacar que la creación de la máquina de escribir también revolucionó la escritura. Sin embargo, no tiene un solo inventor. A lo largo del siglo XIX, personas como Javier Prouin o Charles Durber crearon o patentaron una máquina similar a lo que se le conoce como máquina de escribir. Sin embargo, Christopher Chulis fue el que patentó y produjo más de 5.000 unidades en Estados Unidos. Con la creación de la máquina de escribir, se abrió un campo laboral para la mujer, ya que se empezaron a contratar como secretarias. En 1874 nace el teclado QWERTY. Previo a este año, las máquinas de escribir tenían el teclado en orden alfabético, pero al presionar las letras era común de que las varillas de ésta chocaran. Por esta razón, Christopher Schulz creó un teclado con las letras en inglés que usualmente no se escriben juntas y las alejó entre el teclado. De esta manera nace el teclado que los ordenadores de hoy en día todavía utilizan. En 1943 se inventa el bolígrafo. Fue creado por los hermanos Biro y la llamaron esferográfica. La crearon en Argentina, ya que eran judíos y como en este tiempo se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial, estaban tratando de huir de los nazis. En 1971 fue enviado el primer correo electrónico entre dos computadoras de Ryan Tomlinson, que usó el arroba como manera de tomar una dirección de la computadora. Él no recuerda exactamente qué mensaje habló, pero predice que probablemente era la fila superior del teclado de la computadora. En los 90 surge una revolución del Internet, ya que se expandió en uso doméstico y era común que cada casa tuviera un ordenador. Esto cambió la manera total en que se usa la escritura y la comunicación. En el 2006 se envió el primer tweet. Hoy en día, Twitter es un medio de comunicación escrito masivo, y el primer tweet fue publicado por su creador, Jack Dorsey. Para concluir, es pertinente mencionar que esto es una breve historia de la escritura. Hay demasiada historia en diferentes culturas y en diferentes países para resumirla en un pequeño video. Sin embargo, es pertinente conocer de dónde se origina la manera en que la mayoría de nosotros nos expresamos hoy en día y su importancia que tiene como medio de comunicación. Muchas gracias por su atención.